hace poco estaba hablando con un buen amigo que va a sacar un video de este tema Mm. y me dijo muchas cosas que me volaron la cabeza, especialmente sobre el origen de Jesucristo y de la Biblia ¿Neta? y de los evangelios. ¿Es un vato estudiado en Sí, esos sí. temas? Ok. Y los evangelios fueron escritos entre 60 y 80 años después de la muerte de Cristo, güey. Mm. O sea, eso ¿Qué significa ¿qué eso? significa, no? Y también 60 y 80 años en esa época, que es diferente a esta Claro, época. no es La 60, expectativa de 80. vida era completamente diferente. Y los registros, Los registros. la historia. Sí. Absolutamente nadie estudiado en la historia crítica del origen de la Biblia y de los evangelios diría que los evangelios se escriben 70, 80 años después de la muerte de Jesús. Las fuentes que voy a dar a continuación son académicas y de personas que se dedican de forma crítica al estudio de los textos bíblicos y de los evangelios y las fechas más tardías que podemos tener acerca del origen de estos escritos. Brown, en la introducción del Nuevo Testamento, los evangelios se escriben alrededor del 65 al 100. O sea, el 100 es el más tardío y es el evangelio de Juan, pero el primero, que es Marcos, se escribe alrededor del 65, más tardar 68, 70 después de Cristo. La introducción de los evangelios de The SBL Study Bible, alrededor de las mismas fechas, aproximadamente 35 a 70 años después de la muerte de Jesús. El primer evangelio, que es el de Marcos, se escribe un poquito antes, después de la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Los evangelios no representan la primera fase de los escritos cristianos. La primera fase son las cartas, específicamente de Pablo. Estas fechas un poco tardías de la historia de Jesús, de la muerte hasta el primer evangelio, no significa que sean historias de ficción, sino que son historias que son de memorias que se pasan de boca en boca de forma oral, a lo que se le llama transmisión oral o la tradición. Y es que aquí vamos a ver algo muy importante, que es el querigma, que quiere decir la proclamación o la tradición primitiva de lo que creían los primeros cristianos. Y una de las más evidentes es una carta de Pablo, que es 1 Corintios 15, del 3 al 5, que se data por ahí del 54, 55 después de Cristo. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12, luego se le apareció a 500, y todo eso que leemos ahí. ¿Qué quiere decir todo esto? Que todo esto es verdad y hay pruebas irrefutables de todo esto que dice aquí. No, pero quiere decir que no décadas después de la muerte de Jesús unas personas empezaron a escribir y se les ocurrió inventar la ficción o la historia o la novela de Jesús y todo esto que creían los primeros cristianos, sino que es una tradición que se pasó de boca en boca y que sabemos que es una tradición muy pegada a la muerte de Jesús, porque Pablo representa una tradición más antigua que el mismo escrito que le está escribiendo. Entonces no, los evangelios no se escriben 70, 80 después de la muerte de Jesús. Simplemente el último evangelio, que es el evangelio de Juan, ese sí, pero los demás no.